hemos concluido con nuestra campaña Revolución Fundamental. Pero antes de dejar atrás esta campaña, me gustaría compartirles hoy una historia más real de revolución. Durante todo este tiempo, hemos estudiado varios personajes que sin duda revolucionaron su entorno. Hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, esforzados y valientes que llegaron hasta el final en la lucha. Grandes ejemplos a seguir, con grandes retos por cruzar, pero jamás dijeron no. ¿Cómo olvidar a Felipe, el diácono que nunca cayó y extendió el reino? O a Josías, quien en su juventud rompió esquemas de su familia y revolucionó sus creencias. De cada uno obtuvimos enseñanzas prácticas que revolucionaron nuestros corazones. Pero hoy estudiaremos la vida de un revolucionario que tiene un poquito de todos los personajes que estudiamos durante la campaña, pero intenta mejorar esas revoluciones. Esta es la historia de un joven llamado Eduardo, que siendo aún adolescente, decidió obedecer el llamado de Dios a pesar que todos creyeron que no lo lograría. Era un pequeño adolescente, flacucho, sin sentido alguno de la vida. Realmente era un niño que soñaba ser pastor, pero suficientemente valiente para compartir en una zarza su deseo de querer entrar a estudiar en el seminario de la Iglesia Bautista Oreb. Y así lo hizo. Jamás imaginó que encontraría tantos no en el camino. Solo faltó que el perro le dijera: ese chamaco no tendrá futuro aquí. Pero no se rindió. Un miércoles, el pastor Gilberto necesitaba un joven que predicara en el culto, porque pues él ya lo había prometido, pero no tenía quien predicara. Así que se le ocurrió ese joven flacucho y sin sentido alguno de la vida del que todos se burlaban. Y ese joven, sin saberla ni temerla, aceptó y su vida cambió. Un pastor adulto con experiencia lo escuchó predicar y le invitó a hacer su labor práctica en su iglesia. Y así, este joven flacucho llegó a la iglesia Villa de Oreb, siendo un chavalo aún. Logró hacer sus pininos como seminarista y después partió a dirigir y comenzar una nueva iglesia, pero de nuevo encontró muchos no. 7 largos años le tomó establecer bien esa iglesia a la que le puso por nombre Esperanza para el Corazón. Y aquel joven flacucho y sin sentido alguno, ahora había abusado un poquito de los tacos y tenía más sentido de vida que cualquier otro joven de 27 años. En su corazón, Dios había puesto un nuevo llamado, que era partir de eso que había formado. Así que buscó y tuvo varias ofertas. Y por fin, los no comenzaban a ser un sí. Y Dios ya lo tenía todo planeado, porque aquella iglesia que le había dado su primer sí, le daría de nuevo la mano, pero esta vez como su pastor principal. Y aunque la historia aún no termina, tenemos unas enseñanzas prácticas que aprender de este joven. La primera enseñanza es: revolucionemos, nunca digamos no al llamado de Dios. Eduardo pudo ignorar el llamado que recibió. Imagínense, era solo un chamaquito de 17 años. ¿Qué iba a andar él sabiendo en lo que se metía? ¡Qué valentía la de este joven! No le importó que todos dudaran de él y del llamado que Dios le había dado. Lo tacharon de inmaduro, irresponsable, incapaz, pero hizo oídos sordos a las opiniones y dijo que sí a la única e importante voz en su vida, la de Dios.
tenemos un reto: nunca decir no, porque lo que Dios nos pide que hagamos también nos hace capaces de hacerlo. Seguramente muchas veces en la vida nos sentiremos como Eduardo, en ese momento donde recibía muchos nos. Pero tenemos un reto: nunca decir no, porque lo que Dios nos pide que hagamos también nos hace capaces de hacerlo. Seguramente muchas veces en la vida nos sentiremos como Eduardo, donde recibiremos muchos nos. Pero Dios nos ha dado un ejemplo muy grande con este joven. Revolucionemos las mentes cuadradas. Revolucionemos las ideas de las personas. Revolucionemos los estigmas que tiene el mundo. Revolucionemos y digamos: sí, Señor, lo que tú me pidas. La segunda enseñanza de este estudio de hoy es: revolucionemos valientes de los pininos que Dios nos pide. Imagínense que Eduardo nunca hubiera expresado su deseo en aquella zarza, que le hubiera dado pena o que lo hubiera pensado y se hubiera dado cuenta que no, que iba a invertir mucho tiempo de vida ahí, no sé, cualquier opción, imagínenselo. Quizá hoy sería un joven de 28 años con alguna adicción al alcohol o a las drogas. O peor aún, aquella hermana que sufría maltrato por parte de su esposo, quizá hoy estaría muerta. O aquella pequeña que había sufrido de un abuso por parte de algún familiar, nunca hubiera escuchado del amor de Dios restaurador. O aquella iglesia con una transición de pastores en poco tiempo no habría encontrado estabilidad. O aquel amigo lleno de un mundo vicioso no tendría a alguien que le amara y le guiara. O aquella joven con la ilusión de casarse con un buen hombre de Dios, seguramente andaría con algún otro hombre malo y perverso que váyase usted a saber quién. Suenan feo todas estas posibilidades, pero la valentía de ese pequeño joven que se atrevió a hacer sus pininos convirtieron todas estas historias, todas estas posibilidades que suenan muy feo, en una bendición. Hermanos, revolucionemos con valentía de dar el primer paso. No sabemos hasta dónde Dios llevará esos primeros pasos, esos pininos que nos atrevamos a dar. Nuestra tercera enseñanza se llama: revolucionemos motivados a los cambios que Dios planea y bendiciendo a otros. Este joven tuvo lo que deseó: servir a Dios en un ministerio pastoral. 7 años le tomó formar una iglesia que inició desde cero. Tuvo un éxito rotundo. Podríamos decir que llegó a la cima del éxito, que llegó a la meta. Estaba donde sus esfuerzos, hasta donde lo habían llevado. Y entonces, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar si ya estaba en la cima del éxito, como podríamos decir? Seguramente Dios le llenó de dones y talentos que no podía dejar en un mismo lugar. El deseo de Dios para la vida de este pastor sigue siendo el mismo que en aquel día que le llamó: usarlo para bendecir la vida de otras personas. Seguramente este niño pastor sintió tristeza al dejar lo que durante largos años le costó esfuerzos, sacrificios, dinero, bueno, muchas cosas. Pero nunca dudó del cambio que Dios quería para su vida. Motivado, volvió a aquella iglesia que le vio caminar, que le vio comenzar a caminar, le vio dar sus primeros pasos. Y sus deseos crecieron junto a él. Ahora se dedica a ser un excelente profesor, un extraordinario hombre, el mejor pastor del mundo y seguramente un amoroso esposo. Revolucionemos sin perder el ánimo, confiando siempre que Dios tiene planes de bienestar para los que le amamos. Y de esta historia, hermanos, tenemos un desafío. En el Salmo 20, que si me permiten, se los voy a leer en este momento.
dice así, Salmo 20, versículo 4, dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Esta es una versión, me parece que es la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, este salmo, el Salmo 20, es muy probable que por el título que tiene, indique que el salmo fue escrito para David. Sabemos que David escribió salmos, pero este en especial es muy probable que haya sido escrito para él. Muchos creen que fue una oración escrita para ir a una batalla, para usarla antes de ir a una batalla. Si bien puede servir para tales ocasiones porque el pueblo de Israel siempre estaba en peligro de los enemigos de alrededor. Este salmo nos muestra que podemos orar a Dios en tiempo de problemas. Y no hay problema que pueda impedir que Él nos oiga. Se ve que el pueblo y su líder, el rey, estaban unidos en su dependencia con Dios. El pueblo de Dios, que es la iglesia, es muy importante que interceda por sus líderes. Este versículo dice, te dé conforme a tu corazón, refiriéndose que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, como se decía o como se dice de David. En este día tan especial, intercedemos por nuestro pastor y pedimos que Dios le dé conforme a su corazón. Porque gracias a su historia de revolución, sabemos que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y que sus planes tendrán éxito por gracia de nuestro Señor. Así que celebremos su cumpleaños y sobre todo celebremos que Dios le ha traído hasta aquí. Gracias damos por la vida de un niño pastor que ha revolucionado tantas vidas. Sigamos su ejemplo y revolucionemos nosotros también. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro queridísimo niño pastor, con algunas ideas descabelladas, otras un poco, pues, que fueron de locura para algunos, pero gracias a Dios, con toda esa flacura, siguió adelante, adelante, con algunos pasos, ¿por qué no? Siempre ha sido bueno. Y claro, con su familia, siempre fue algo fundamental en su vida. Ha sido y será. También los amigos, porque no está de más. Grandes amigos, camaradas, con quien tuvo grandes aventuras y sin duda alguna fueron extraordinarias, grandes recuerdos, gratos muchos de ellos, si no es que todos. Y también pues tuvo influencia de uno que otro personaje, porque no, miren, y otros personajes tampoco tan influyentes, pero ahí también estuvo con algunos. Y pues esta gran aventura así comenzó, con un poco de locura. Gracias a Dios por esos recuerdos tan hermosos que componen su vida, que lo hacen quien es, por esos hermanos que siempre la apoyaron, sobre todo su familia.
Mi amor, este es tu último cumpleaños como soltero. No sé si decirte eso para que te pongas feliz o para que te pongas triste, pero yo espero que te estés poniendo feliz porque es tu último cumpleaños que pasarás soltero. El siguiente serás mi esposo y yo seré tu esposa, y estoy segura que en esta aventura que nos espera, Dios nos bendecirá mucho. Perdón, ahí me trabo. Pero bueno, espero que Dios te bendiga. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, que doy muchas gracias a Dios porque llegaste a mi vida, llegaste en el momento exacto que Dios quería que llegaras y me has enseñado muchísimas cosas que he atesorado en mi corazón y que estoy segura que serán de bendición para las personas que me rodean. Y pues, ¿qué podría decirte? Puedo decirte tantas cosas, pero te amo y me da gusto verte haciendo lo que más te gusta, verte lleno de sueños, de nuevos retos, de metas, y realmente deseo que puedas seguir aprendiendo, que puedas seguir desarrollándote en lo que más te apasiona, pero que nunca jamás sueltes la mano de Dios y que siempre permanezcas y prevalezcas en su ministerio, sirviendo con ese corazón tan lindo, con ese corazón tan grande que Dios te ha dado. Así que gracias a Dios doy por tu vida. Espero que te haya gustado este pequeño sermón de tu vida. Te amamos, te amo y te mando muchos besos.